Hoy es martes 12 de mayo, esta es la clase teórica, y vamos a empezar a dar, entonces, la clase que se corresponde con el libro que seguimos, el de Talley, perdón, en su capítulo 5. ¿No? En este capítulo, masa, o sea, balances. Perdón. Balance, budget es balance, balance de calor, sal y masa. Ella, lo que dice Lynn Talley en su introducción a este capítulo, es algo interesante, que los principios de conservación, presten atención porque lo voy a traducir muy rapidito, que los principios de conservación, tales como la conservación de la energía, de la masa, del momento y demás, son importantes en todas las ciencias, ya que estos principios simples tienen profundos alcances y aplicaciones muy valiosas, aplicaciones y resultados muy valiosos. Ustedes saben, ¿no? Cuando uno conserva la energía, cuando dice, ¿cómo resuelvo este ejercicio de física? Conservación de la energía, ¿no? Energía mecánica igual a energía potencial. O sea, cuando uno hace un balance de energía, un balance, es cuando puede empezar a despejar cosas en la fórmula. Matemáticamente, el hecho de plantear el equilibrio es plantear una igualdad de fuerzas, por ejemplo, o una igualdad de energía. Entonces, esto es un poquito lo que vamos a ver. En este capítulo, entonces, Lynn Talley discute conservación del volumen o de la masa, en la sección 5.1, conservación de la sal y del fresh water. Como habíamos dicho, fresh water no es agua fresca, sino que es lo que, como se dice en inglés, agua dulce. El agua dulce, conservación de sal y agua dulce, y conservación de la energía, digamos, en forma de calor. Todo esto, por supuesto, aplicado al océano, ¿no? El balance de calor y los transportes de calor se describen en la sección 5.5, es un poco lo que vamos a ver al principio de la clase. Todo lo primero que vamos a ver, básicamente, es de balance de calor. Luego se dice acá en la sección 5.7, ya que los flujos de calor y agua dulce, digamos, y agua, se combinan para generar flujos de buoyantez. Esa palabra buoyancy es la que les presenté el jueves pasado. Es un poco el flujo de buoyantez implica que la parcela de agua esté, digamos, boyante, quiere decir que tenga flotabilidad positiva. Esos flujos de buoyancy fluxes son los flujos que hacen que las parcelas que están en superficie puedan hundirse, si adquieren flotabilidad negativa, se hundirían, y si adquieren flotabilidad positiva, entonces van a tender a ascender. Entonces ahí, ¿no? Eso es lo que se llama flujos boyantes. Y luego ella completa la presentación dice, con los principales con los principales forzantes de la circulación oceánica, son estos, los flujos de calor y de agua dulce a través de la evaporación y la precipitación, junto con el viento, son entonces los forzantes principales de la circulación en el océano. Por eso es que ella incluye en este capítulo al forzante del viento, al viento, como un forzante de la circulación en el océano. Creo que yo les explicaba la otra vez que cuando aparece una capa de mezcla, esa capa de mezcla se profundiza, hablábamos de unos escalones en el perfil vertical de temperatura, por ejemplo, o de densidad, y yo les explicaba que cuando un viento intenso sopla y tiene capacidad de mezclar a niveles más profundos la columna de agua que está estratificada arriba, entonces esa capa de mezcla se hace más profunda. Entonces el forzante del viento ayuda. Hola Sofía, me encanta verlos. Esa capa, digamos, ese viento es el forzante de que la capa de mezcla, por ejemplo, se profundice, porque está mezclando mecánicamente. Ahora, un flujo de calor, por ejemplo, positivo, o sea, una entrada de calor al océano, implica también
que la capa de agua que está en superficie, como el flujo está entrando a través de la interfase océano-atmósfera, esa capa superior se calienta, y entonces al calentarse es como que se estratifica más, y la capa de mezcla se hace más, digamos, si hay muchas horas de calor, bueno, entonces se va aumentando la temperatura de esa capita de arriba, pero verdaderamente el que facilita que se profundice la base de la capa de mezcla, o sea, donde se acuerdan donde estaba la termoclina o la pignoclina, es el viento, o el enfriamiento. Si se enfría la columna de agua, entonces ahí va a adquirir bollantez negativa, digamos, va a tender a hundirse esa parcela porque se está enfriando y se está haciendo más densa. Entonces, acá todas las cosas que aprendimos sobre densidad, ¿no?, como una combinación en los cambios de temperatura y salinidad, empieza a tener un poco de aplicación en lo que vamos a ir viendo y lo que vamos a ir explicando. Eso es lo que dice Talley en la introducción, como, digamos, qué son qué incluye en cada sección de su capítulo 5, y después hay un poquito, perdón, en la hoja donde estaba, no sé a dónde me fui, perdón. Me estoy moviendo por el... Aquí van a encontrar en este capítulo un poco varias de las figuras que están incluidas, digamos, en el PowerPoint, ¿no? Lo que dice al pie de la hoja, donde comienza a hablar sobre conservación de volumen y masa, es que el principio de conservación del volumen, o como nosotros llamamos normalmente, si los chicos, si en las prácticas a ustedes le nombran la ecuación de continuidad no es ni más ni menos que este principio de conservación del volumen. Se basa en el hecho de la baja compresibilidad del agua. El agua es muy poco compresible, y entonces lo que ocurre es que si analizamos un volumen, lo vamos a ver, si analizamos, perdón, ¿cómo le llaman acá? Un contenedor, si yo tengo un contenedor cerrado, que tiene tapa en la superficie, y estoy haciendo que ingrese agua por un lugar, como el agua es muy poco compresible, el balance indica que todo lo que entre por un lado tiene que salir por otro, ¿sí? Básicamente, ese es el principio del que vamos a partir hoy. Entonces, New Share tengo que poner. Espero que estén viendo ya la primera diapositiva del PowerPoint, ¿sí? Me hacen así a las que veo, en este caso Steffi y Sofía. Ahora sí. Perfecto. Sí. Muy bien, entonces, balance radiativo, es lo que vamos a ver, evaporación y precipitación, vamos a ver mapas de estos como habíamos hablado la otra vez, cuáles son, yo les di un adelanto, las cuencas de evaporación y cuál es la de precipitación, y vamos a ver también flujos meridionales de agua y calor. Los flujos meridionales, todo lo demás es a través de la interfase mar-atmósfera. Pero cuando ya estamos en el océano, entonces ahí vamos a ver cómo terminan siendo los flujos en el océano, en el interior del océano, ¿sí? Y meridional, ¿qué quiere decir? En el sentido norte-sur. Zonal es en el sentido este-oeste, como van los meridianos, digamos, y estoy diciendo bien, ¿no? Y meridional es como van los paralelos, digamos, ¿no? Me muevo, estoy diciendo al revés. Los meridianos, estamos hablando de, por ejemplo, Greenwich, el 0, ¿no? Me muevo hacia el oeste, hacia la zona nuestra, me muevo hacia los meridianos con ángulos negativos, en el hemisferio oeste, digamos, o hacia el hemisferio este, ¿sí? Con valores positivos en ángulos, ¿no? 10, 15, 20 grados al este del meridiano 0, que es el meridiano de Greenwich. Y los paralelos, ¿sí? El paralelo central que tomamos es el del Ecuador, es 0,
todos los que sean positivos, ¿no? 10, 20, 30 grados al norte, me voy al hemisferio norte, entonces me muevo de un paralelo al otro, ¿sí? Si yo mantengo una latitud fija, y pienso en flujos, en ese sentido, este-oeste, hablo de flujo zonal. Cuando yo me quedo parado en un meridiano fijo, ¿sí? Como por ejemplo en el nuestro, por ejemplo, no sé, ¿cuánto sería? Pónganle 55 grados oeste, me quedo ahí paradita en ese meridiano, en ese meridiano, entonces el flujo se llama meridional porque es un flujo norte-sur, bueno, estoy haciendo al revés, norte-sur, o sur-norte, digamos, pero en el sentido de los meridianos, por eso se llama meridional. Hice un lío bárbaro, ¿se entendió? Bueno, explico todo esto, por ahí los geólogos o los que están más avanzados en las carreras ya manejan esto bien, pero para los que son más jovencitos, que vienen esta es la primera materia de oceanografía, entonces necesitamos por ahí ser un poco más claros con los conceptos. Por eso flujos meridionales, espero que ya no se lo olviden. Muy bien, entonces hablábamos de un contenedor, de un receptáculo cerrado. En el caso del océano pensaríamos que, podríamos pensar que entonces la tapa no es cerrada, porque estamos hablando de que hay flujos a través de la tapa, pero podríamos pensar en los lagos, ¿no? Que estábamos hablando la otra vez, que se congelan en superficie y tienen una tapa. En verdad nosotros, la tapa nuestra, la tapa del océano, es un lugar por donde también hay ingreso, de tanto sea de agua, o sea de masa, como de calor. De sal no, la sal vamos a pensarla dentro del océano como si fuese una tapa, porque no está ingresando sal por la superficie. Bueno, básicamente este dibujo habla sobre Q. Q es calor, digamos, es en realidad Q. Silvia, Sí. el dibujo no se está viendo. Ah, perdón. No hay problema. ¿Ahí no se ve? ¿Se ve blanca la diapositiva? ¿Se ve blanca? Yo veo balance de masa y calor. Claro, está como fija en la primera. A ver, ok, no está avanzando. A ver ahora. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Los dos Sí, dibujitos? ahí se ve. Ah, Sí, genial, perfecto. gracias. Gracias por prender el micrófono y avisar. Bueno, muy bien, entonces, tenemos en el de arriba, en el dibujo de arriba, vamos a hablar de Q. Q es M, que es en este caso no es masa, sino que es transporte de volumen, en metros cúbicos por segundo. Es como que hay una tasa, ¿no? ¿Qué volumen por unidad de tiempo está entrando en esa caja? Esto está multiplicado por la densidad, por el calor específico y por la temperatura. Si mal no recuerdo, ustedes ya han estado haciendo en las prácticas algún tipo de cálculos con esto, o todavía no. Claro, la práctica la van a, no, la práctica la van a empezar a ver creo que el jueves entonces. Básicamente, digamos, esto no es lo mismo, el calor que ingrese a ese receptáculo, a esa caja, no va a ser la misma si tengo más volumen que está ingresando que menos, o si la densidad es diferente, ¿sí? Entonces, esas dos variables, el calor específico es una constante, aunque en realidad, sí, es una constante del agua, y lo que va variando, la densidad, si ustedes la toman como constante a lo largo de en todo el volumen, bueno, va a quedar constante también, ¿no? Pero la temperatura va a generar, si yo tengo un delta T, va a generar un delta Q, o sea que va a haber un calentamiento o un enfriamiento
¿sí? Esa caja va a ganar o va a perder calor, ¿no? En función de que la temperatura aumente o disminuya, ¿está bien? Hay una asociación entre el cambio de temperatura y Q, y los cambios en Q. ¿Se entendió? Pero básicamente lo que plantea esto es que si yo tengo una entrada de calor, un flujo de calor por la tapa, que sería el Q, y tengo el Q1 y el Q2, el balance establece que no hay calentamiento en enfriamiento. O sea, el balance dice, en un estado estacionario, ese cuerpito de agua no se calienta ni se enfría, ¿sí? La suma de todos los flujos de calor que ingresan da 0. Ese es el planteo de la conservación del calor. El principio de conservación, digamos. Claramente, si no se está calentando, ¿no? En algún lado se tiene que estar enfriando, porque es imposible que eso ocurra, digamos. Lo hemos estado viendo en el océano global con los mapas un poco de, cuando hablamos de que el océano se calienta en la región ecuatorial y se enfría en los polos, ¿no es cierto? Si no, está permanentemente recibiendo calor en la región ecuatorial. Si no hubiera corrientes y vientos que balancean ese calor, justamente a partir de plantear el balance es que nos damos cuenta que quienes balancean, les estoy contando el fin de la historia, son las corrientes, ¿no? O los vientos. Pero acá lo que hacemos es el planteo formal de la conservación del calor en el gráfico de arriba, y en el gráfico de abajo sería la conservación de la masa. Entonces, en el de abajo tengo una masa 2, una masa 1 que ingresan al cuerpo, a la cajita, y por la tapa, como interacción con la atmósfera, acá sí, tengo esa ecuación donde F, que en definitiva es digamos, el flujo de masa o de agua que está entrando, se le llama F por fresh water, va a depender de P, E y R. P es la precipitación, tiene un signo positivo porque lógicamente ingresa agua al océano. E tiene un signo negativo, es la evaporación, sale agua. Y R es los ríos, todo lo que ingresa a través de los ríos. Bueno, uno podría pensar también en el deshielo, todo el aporte continental, digamos, de agua, o de fresh water, de agua dulce, ¿no? De agua, está pensado en la letra R, en esa variable R, por eso tiene un signo más. Entonces ahí, igual que cuando trabajo con Q, la suma de todos de M1, M2 y F, en el caso de tratarse del agua, de la conservación del agua, dan 0. Y para el balance de sal pasa lo mismo, solamente que tengo que eliminar el ingreso a través de la superficie, porque como les decía, no hay ingreso a través de la superficie. Y entonces tengo M1 y lo multiplico por la propiedad, porque acá sería cuánta sal entra en ese, o cuál es el transporte de volumen, ¿no? En metros cúbicos por segundo de agua más o menos salada, ¿está bien? Entonces entran M1S1, entran M2S2, y la suma de eso tiene que ser igual a 0. Eso matemáticamente sería el planteo de los balances, o lo que se llama conservación de la masa, el calor y la sal. Entonces vamos a partir desde lo que es flujos radiativos y balance de calor, ¿no? El del planteo de la conservación del calor. Entonces, bueno, para pensar eso, esto está en el libro de Talley también, acá pusimos los cartelitos en español. Tengo que pensar en cómo llega la energía en forma de calor a la superficie del mar. Profe, seguimos en la diapositiva de conservación, en la anterior, me parece. Gracias, che. No entiendo por qué. Quizás tiene que poner pantalla completa o no sé cómo es. No, ¿saben por qué es? ¿Saben lo que nos están dando? No está funcionando el de... Porque estas diapositivas tienen animaciones. Y entonces cuando pongo ¿ahora la ven? Ahora sí.
Tengo que poner de nuevo, tengo que volver a compartir, porque lo que no funciona es cuando yo con el mouse, en vez de cambiar de diapositiva, agrego una animación en la diapositiva. Entonces, eso no están dando. Así que gracias por avisarme, cada vez que haya una animación lo tengo que volver a compartir. Ahora están viendo un gráfico que tiene dos partes. Si yo saco una, ¿lo ven ustedes? Sí, La saqué. sí, se ve. Ah, se bueno. ve. Ahora se quedaron con algo en la parte izquierda. Sí. Y ahora lo agrego y lo ven a la derecha. Sí, perfecto. Sí, Ah, bueno, qué sé yo, no sé cómo está funcionando. Bueno, muy bien, entonces primero vemos la parte izquierda. La parte izquierda habla de radiación de onda corta. Radiación de onda corta. El Sol emite en onda corta. Entonces lo que vamos a ver es cómo, en este grafiquito, ¿no? Cómo del 100%, están en porcentaje los números, del 100% de la radiación de onda corta que llega del Sol, cómo se va perdiendo, porque hay una pérdida de energía, y cuánto llega al océano. Fíjense que si uno va hasta abajo y ve lo que se llama QS, calor de onda corta, por short wave o por sun, como quieran, solamente llega el 50%, si redondeamos los números, casi, ¿no? O sea, llega a 48% de lo que había digamos, en la parte alta de la atmósfera. Entonces, de ese 100%, hubo pérdida de energía en la atmósfera y solamente me llegó la mitad. Claro, ese 48 va a ser el 100% que llega al océano. Esto es el 50% o el 48% de lo que llegó al tope de la atmósfera. ¿Por qué se pierde energía? ¿Cuáles son los procesos por los cuales ahí hay pérdida de energía? Fíjense, dispersión. ¿Quiénes son los forzantes de la dispersión? Las moléculas de aire, las gotitas que forman las nubes, las gotitas de agua que forman las nubes, nos hacen perder casi un 30% de la energía que llega al tope de la atmósfera, 29%. ¿Se entiende? Ahí hay parte de radiación de onda corta que se va directamente sin ni siquiera atravesar las nubes. Después están los propios átomos del aire, que componen el aire, y esos absorben energía en onda corta en casi un 20%. Tampoco llega. Si yo saco 30 más 20 son 50, ¿no? Es lo que me queda. El 52 del 52 tampoco logro que llegue el 52%, sino que hay 4 que se van al espacio directamente. ¿Por qué? Por reflexión. Parte de la luz, esto es lo que yo les decía un poco, la luz dispersa, la otra vez cuando les decía la radiación de onda corta, la radiación solar que es dispersa en la atmósfera o reflejada incluso en la superficie del mar, después está como skylight, como luz o como energía difusa en el aire, ¿no? Parte de esa energía, yo después les voy a mostrar, creo que aparecen más atrás, por qué hablamos de onda corta y onda larga, pero lo que vimos el otro día era la parte visible de la onda corta del Sol. O sea, el Sol emite en onda corta, ¿está bien? Porque digamos, el pico de energía, el máximo de energía, está en la región que llamamos onda corta. Ahora bien, dentro de esa cantidad de energía que llega del Sol en onda corta, parte es visible, parte es totalmente energía, digamos, en forma de luz, y otra parte es energía en forma de calor, ¿sí? En el infrarrojo tenemos lo que es calor. Ahora bien, si le agrego la parte de la derecha, ahora dice radiación de onda larga. Y radiación de onda larga
tiene como todas flechas que salen del océano, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que acá estamos evaluando lo que entra y lo que sale. Tendríamos que hacer una flecha, una gran flecha roja, si quieren, ingresando al océano del lado izquierdo, y una flecha azul, si quieren, saliendo del océano. Entonces, el océano recibe calor del sol en onda corta y lo emite en onda larga. Cambia la región del espectro en la cual estos procesos ocurren. Entonces, hay ganancia de calor por parte de la onda corta del sol, y no es que es todo pérdida en onda larga, porque algo de ganancia hay, pero la mayor parte de la onda larga es pérdida para el océano, si yo me paro en el océano. ¿Por qué se pierde calor? Bueno, se pierde calor, ahí está, por la onda larga, que es la QB, y se pierde calor, ahí aparecen una QE y una QH, ¿sí? Y esos son flujos. Entonces se pierde calor, flujos negativos para el océano, que son por los intercambios de evaporación y precipitación, o sea, intercambio de fase, cuando hay evaporación y precipitación, y por conducción, por propia conducción. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Lo importante es que acá en este grafiquito ustedes más o menos van teniendo una idea, por estos números, estos porcentajes, van teniendo una idea de magnitud de las cosas, ¿no? Y también por procesos fotosintéticos en el agua hay interacción de calor. A ver, ¿ahí cambió? A ver. Sí, cambió. Sí, ahí cambió. Perfecto. Perdón, una consulta. ¿Procesos Sí. fotoquímicos es 1%? Sí, es un 1. Ah, ok. Gracias. Para que tengan ¿no? la idea de cuáles son importantes. Cuando uno trabaja por ejemplo, con muchos términos y después tiene que hacer simplificaciones, la idea de que ustedes vayan aprendiendo a pensar en magnitudes es importante, porque en oceanografía nosotros vamos haciendo siempre, bueno, y en otras ciencias también, ¿no? Uno va haciendo simplificaciones, y no quiere decir que las cosas no existan, no quiere decir que no haya, por ejemplo, ganancias o pérdidas de calor, por ejemplo, vamos a ver, a través del fondo del mar, ¿no? O por ahí los geólogos están interesados en ver, bueno, pero ¿cuánto gana el océano de calor a través de las fumarolas que hay en el fondo del mar? Sí, hay ganancia. Lo que pasa, que vamos a ver después un mapa, es insignificativa. No tiene directamente, uno la puede despreciar frente a otros flujos de calor que son muchísimo más grandes en magnitud. Entonces, las cosas muy pequeñas no es que no existan, sino que a veces las despreciamos frente a otros términos que son de mucha mayor magnitud. ¿Entiende? Entonces, bueno, el planteo del balance de calor lo hacemos con esta ecuación. Acá le llamamos QT al calor total, y después tenemos varios Q, ¿no? QS, que era el que habíamos visto antes, que es el debido a onda corta del Sol. QR, le llamamos al de onda larga. QE, ahí están los dibujitos abajo, ¿no? Para que se ubiquen. QE es el de evaporación, se llama calor sensible, perdón, latente. QC es por conducción o sensible, y QA es un calor que le decimos calor advectivo, que tiene que ver con el interior del océano, con el transporte del calor. Nosotros llamamos advección, la palabra advección la usamos para hablar de transporte. Ahora vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, lo que planteamos es esto, que el calor total es la suma de todos estos términos. Esto es una cosa que tomamos mucho, que yo tomo mucho en los exámenes finales, donde ustedes plantean un poco qué es cada término de esta ecuación. Entonces acá, esto lo tienen en el TALE, cambié de diapositiva, ¿se ve? Bien.
Acá Talley, página 121, tiene otros nombres. En vez de aparecer QR, aparece QB, B larga, por back radiation, recién lo vimos, como QB también. QC, por conducción, en el de Talley es QH, de heat. Y QA, que es el calor advectivo, en el de Talley es QV, B. Les digo esto porque después uno se hace unos líos bárbaros cuando los nombres, la nomenclatura cambia, ¿sí? Donde la letra Q entonces dice representa la transferencia de calor hacia o desde un cuerpo de agua en el océano, o sea que sería la tasa de pérdida o ganancia, ¿sí? Por eso, esto está dado en watts por metro cuadrado, las unidades son watts por metro cuadrado, o sea, energía, en realidad watt es joule por segundo, joules es energía por unidad de tiempo, y por unidad de área, o sea, porque tengo que plantear a través de qué área está pasando ese calor, o esa energía, ¿no? Puedo decir, bueno, el área, la tapa es todo el océano, o puedo decir, bueno, estoy, qué sé yo, en una región ecuatorial, entonces tomo un área a través de la cual el flujo de calor atraviesa, un área limitada, más chica, o como sea. Ustedes lo van a hacer. Como si fuese una pileta, por ejemplo, uno tiene que calcular cuánto calor entra, ¿no? A través de cuánta energía calórica entra, cuántos watts por metro cuadrado entran en una piscina. ¿Sí? Entonces, bueno, el área esa, el metro cuadrado, sería la tapa de la pileta, ¿no? Las dimensiones de la pileta. Bueno, QT, entonces le llamamos tasa total o neta, y dice ganancia o pérdida, porque en realidad, si esto no da igual a cero, el planteo es, si lo igualo a cero, saco términos que no tengo, o me facilita para obtener, cuando yo planteo el balance, me facilita para ¿cómo se llama?, despejar ciertas variables que sean incógnitas, pero en verdad lo igualo a QT, y entonces QT va a ser al final el calor total, si ese cuerpo de agua se está calentando o si se está enfriando, está teniendo ganancia o está teniendo pérdida de calor, ¿sí? ¿Cómo se llama? Silvia, Sí. hay un mensaje en el chat. A ver. Uy, paré de... Avanzaron mucho el diagrama de onda corta y de pérdida de calor porque se me apagó la compu. No, está preguntando a los demás, me parece. Bueno, yo sigo. Estamos grabando, así que el que pierda una parte va a estar grabado, ¿sí? Muy bien. Esperen, que creo que tengo que hacer... Muy bien. Espero que estén viendo. Acá está, entonces, explicado un poquito qué es cada término, ¿sí? Lo importante es que nosotros tenemos una forma de asignar con signo positivo o negativo el calor que se gana o se pierde. Entonces nos paramos dentro del océano y todo lo que es negativo es calor que se pierde, como el calor de onda larga que estábamos viendo recién, y todo lo que es positivo es calor que el océano gana, ¿sí? Entonces, cuando el Q, cuando esa tasa de pérdida o ganancia de calor en watts por metro cuadrado es positiva, quiere decir que el océano está ganando. Eso, por ejemplo, ocurre en el Ecuador, póngale. Ganancia de QS en calor de onda corta en la región ecuatorial. Bueno, es todo positivo, vamos a verlo. Pero cuando hay regiones donde el océano está perdiendo calor, se está enfriando, entonces vamos a decir que ese calor, o esa tasa, es negativa. Por eso hablamos de pérdida o ganancia, porque Q, o sea, ganancia sería si Q es positivo, y pérdida se le llama si Q es negativo. QS, radiación de onda corta, es la tasa de ganancia de calor
debido a la radiación solar directa y difusa. Difusa, entonces decimos que es esa que vuelve, esa skylight, ¿no? Esa luz que vuelve de la atmósfera, que interactuó con los elementos de la atmósfera y se viene, pero no directa. También, esa no cambia de la longitud de onda, entonces es directa o difusa. Es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo que irradia. O sea que yo tengo que pensar, como mi fuente de calor es el sol, esto lo van a hacer ustedes todo en la práctica de balance de calor, van a hacer cuentas con todo esto. Pero básicamente tenemos que pensar que el sol está como a 6.000 Kelvin, ahora lo vamos a ver en otras diapositivas, y entonces piensen que tengo que hacer la cuarta potencia, o sea, la temperatura en grados Kelvin del Sol a la cuarta, ¿no? Después tengo la radiación de onda larga, o la B era por back radiation, porque vuelve, digamos, se va del océano, vuelve a la atmósfera. Esa es tasa, la definición es tasa neta de pérdida de calor que sufre, ahí hay un el que está mal, ¿no? Que sufre como radiación de onda larga hacia la atmósfera. En verdad, lo pensamos como siempre negativo, ¿no? Como que es siempre pérdida, pero no es siempre pérdida, porque hay una parte de ganancia de calor de onda larga que vuelve desde la atmósfera, pero básicamente la tomamos como negativa, por eso dice pérdida. Es proporcional a la temperatura absoluta del aire en la superficie, o sea que si yo estoy parado en la región ecuatorial, bueno, el aire es más caliente que en regiones de, no sé, latitudes medias, y por lo tanto, como la radiación de onda larga es proporcional a esa temperatura del aire, entonces será mayor en regiones de mayor temperatura del aire o menor en regiones de menor temperatura del aire. Después lo vamos a ver un poco más. Acá solamente se los estoy presentando. Q es el flujo de calor, como les había dicho, latente, o la E de evaporación, es la tasa de pérdida o ganancia de D, acá hay que corregir, calor latente, tanto sea por evaporación o condensación. O sea, en estos intercambios en estos procesos en los cuales el agua cambia de estado, de estado líquido a vapor, o al revés, cuando condensa de vapor a líquido, hay pérdida y ganancia de calor, ¿no? Ustedes saben que cuando ustedes ponen una pava a hervir, o una olla con agua a hervir, en condiciones normales de presión y temperatura, esa agua va a tener que llegar a 100 grados, ¿no? Y va a empezar a hervir. Pero después le tengo que seguir entregando energía. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un consumo de energía para cambiar de estado, para ir del líquido al vapor. Entonces, ese consumo de energía, esa pérdida o ganancia de energía por parte del cuerpo del cuerpo de agua sería flujo de calor latente. En general, van a ver ustedes que siempre tiene más o menos el mismo signo. Ya lo van a ver en los mapas que les voy a mostrar, de cómo se distribuyen lo que vamos a ver de todos estos flujos son mapas, para que ustedes vean dónde en el océano estos términos son más grandes o más chicos, y cómo entonces se mantiene ese balance, o cuánto da ese calor total cuando uno lo considera para todo el océano. Después tenemos los flujos de calor sensible, el flujo de calor sensible o de conducción. Este es también pérdida o ganancia de calor en forma de calor sensible, que se intercambia entre el océano y la atmósfera, y esto es por conducción. Conducción en el proceso de transferencia de calor por conducción es como el de poner una barrita de hierro a calentar en la hornalla, ¿no? O sea, vos tenés una barrita de algún metal, una cuchara, o un tenedor, y lo pones en el fuego, y bueno, en determinado momento, después de un tiempito, ese calor que está en la hornalla fluye, ¿sí?, por conducción
hasta la otra punta, al otro extremo de la cuchara y te quemás, ¿no? Ese calor es por conducción. El otro, el calor sensible, el calor latente que vimos arriba, es absorción o pérdida de calor como ganancia o pérdida de energía por el intercambio de fase, digamos. Pero este otro tengo una masa de aire y el agua abajo, y entonces simplemente es proporcional a la diferencia de temperatura que tienen esos dos fluidos. Este es un poco el ejemplo que les decía, ¿no? Por conducción. Simplemente hay un flujo de calor desde donde está más caliente a donde está más frío. Y después tenemos el QA, que se llama flujo de calor advectivo, que es tasa de ganancia o pérdida también. Siempre que diga tasa de ganancia o pérdida quiere decir que puede ser positivo o negativo, ¿no? Y este se debe al transporte de aguas de distintas temperaturas a lo que se llama volumen de control. Pónganle que ustedes están adentro de una corriente, que van fluyendo, que son una parcela de agua dentro de la corriente de Malvinas. Entonces son una corriente característica fría, ¿no? La corriente de Malvinas es fría. Si ustedes son una parcela de agua fría, o tenemos un volumen de control dentro de la corriente de Malvinas, tenemos agua fría. ¿Y qué pasa? Y bueno, si hay un transporte, si aparece, ¿no? Agua con características más cálidas, entonces el volumen de control del agua fría en el que estamos parados va a ganar calor por intercambio con esa parcela que está más caliente. Entonces ahí hay un transporte de calor, y ese calor se llama calor advectivo. Tiene que ver con lo que transportan, con las anomalías de calor que transportan las corrientes o las masas de agua que se están moviendo. ¿Cambió la diapositiva? ¿Estamos en radiación? No cambió. No, no cambió. Entonces esperen que voy a volver a... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien, entonces estamos en la diapositiva de radiación. Acá vamos a ver la ley de Stefan Boltzmann, de la cual hablábamos hace un ratito, cuando decíamos que el calor es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura del cuerpo, ¿sí? Entonces decíamos el Sol que está casi a 6.000 grados Kelvin, lo ven ahí, si la temperatura del Sol es 5.776 grados Kelvin, entonces esta constante sigma, que es la constante de esta ecuación de Stefan Boltzmann, multiplicado por esa constante, entonces te da el W, que es el flujo de calor, 6.31 por 10 a la 7 watts por metro cuadrado. Estos números ustedes los van a usar en las prácticas, ¿sí? Si yo considero la Tierra está más o menos en promedio a 288 grados Kelvin, este W da 390 watts por metro cuadrado, ¿no? Fíjense que el otro tiene una magnitud de 10 a la séptima, el valor del Sol. Y nosotros, que estamos alrededor de 36 grados, 310 grados Kelvin, si no tenemos fiebre, entonces tenemos 525 watts por metro cuadrado en lo que sería el flujo de calor. Fíjense, este es el gráfico que está a la izquierda abajo, es ese valor que depende de la longitud de onda. Así como el otro día veíamos que en las propiedades de penetración de la luz en el mar hay una dependencia con la longitud de onda, depende de dónde esté parado en el espectro, acá es lo mismo, ¿no? Estas son en unidades de kilojoule por nanómetro, o sea, por unidad de longitud de onda. ¿Cuánto da, ¿sí? ¿Cuánto da este flujo de calor que estábamos diciendo? Y fíjense que el valor, la curva roja es para considerar una temperatura, esto está modelado, ¿no? Con temperaturas del orden
de la temperatura que tiene el Sol en grados Kelvin, 5500 como una aproximación, y el último, ¿cuál es el de la Tierra? El de 288, no, este no está la Tierra, fue bajando, fíjense, 5500, 5000, 4500, 4000, es como un modelo para que ustedes vean cómo, como la temperatura está a la cuarta, la variación es enorme. Cuando yo bajo a 3500 Kelvin, entonces el pico de la energía, fíjense que en la roja, que tengo a 5500 Kelvin, este mu de lambda da un valor que está por encima de 800, ¿lo ven? Por encima de 800, y para una longitud de onda del orden de 500 y pico, ¿sí? Acá está 1000, esto es 750, no sé, 600 nanómetros. ¿Me siguen? Vamos a hacer una annotate, ahí me fui. Vamos a hacer una annotate para que, ahora les hago una annotate para que vean lo que estoy diciendo en el gráfico. Este pico de acá, que estoy pintando en la curva roja, lo que estamos haciendo es graficar este W, ¿sí? Que acá se llama nu o mu de lambda. No es lo mismo si yo me muevo, tiene ¿cómo se llama? Dependencia con la longitud de onda. Entonces, si yo considero un cuerpo que está a 5000 grados Kelvin, 5500, qué horrible me salió, no era un, esperen que elijo una, acá. Si yo me paro acá, en el 5500 grados Kelvin, me da aproximadamente, la longitud de onda me da en 500 nanómetros, ¿sí? Si yo tengo mi cuerpo a 3500 Kelvin, el pico está mucho más achatado, estoy acá, estoy en la curva negra de abajo, en la última, ¿sí? No llegué a mostrar valores de temperatura de la Tierra, estoy mostrando todos valores en el orden de la temperatura del Sol y más bajos. La temperatura del Sol, 5000 o 6000 Kelvin, tiene un pico de energía, que lo calculamos con la ley de Wien, ahora lo ven, que cae alrededor de 500 nanómetros. Cuando yo disminuyo la temperatura del cuerpo a 3500 Kelvin, el pico ese baja mucho, porque claro, la dependencia esta es con T a la cuarta. Es 4, una exponencial 4, entonces cambia mucho el valor. O sea que el pico disminuye un montón, tiene esta caída. Se va a menos de 200. Pero además, no solamente pasa eso, sino que acá, en este sentido, en el sentido hacia la derecha de las longitudes de onda, hay un cambio de longitud de onda. Por eso se dice que el Sol emite en onda corta, porque la máxima energía, no es que acá no tenga, acá. O sea, esto es una curva, en realidad lo que emite el Sol, el flujo de radiación del Sol, en realidad es la integral debajo de la curva. Es la suma de cada uno de los pedacitos estos, ¿sí? Si yo sumo todo lo que hay debajo de la curva roja, todo, ahí voy a tener la cantidad de energía del flujo de energía del Sol. Pero, voy a borrar todo esto, lo que me dice la ley de Wien es que la longitud de onda del máximo, ¿sí?, es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, si yo lo calculo a eso para el Sol, la longitud de onda máxima, que espero, es del orden de 0,5 micrómetros. Acá está en nanómetros, por lo tanto, es 500. ¿Se entendió eso? Entonces, si disminuye la temperatura hasta los valores que tiene la Tierra en promedio, 288 Kelvin, la frecuencia, o mejor dicho, perdón, la longitud de onda se movió mucho para la derecha, de 0,5 se movió a 10 micrómetros. O sea que si lo multiplico, acá tengo que moverme 1, 2, 3 lugares, ¿no? Para llegar a 500, me muevo 3 lugares, está en 10.000 nanómetros. Eso es onda corta y onda larga. La Tierra emite en onda larga.
¿Por qué? Porque está a otra temperatura, está cumpliendo con la ley de Wien. El máximo, no es que no emita en otras longitudes de onda, es que el máximo, el lambda de la máxima energía está corrido hacia la derecha respecto a la del Sol. El pico de energía que emite el Sol está en 500 nanómetros o en 0,5 micrómetros, por eso se le llama onda corta, el Sol emite en onda corta. No quiere decir que en 1500 el Sol no tenga energía, en 1500 nanómetros. No quiere decir que en 1000 no tenga energía. ¿Está bien? La tiene, y de hecho, para saber cuánto tiene en total, yo tengo que integrar toda el área bajo la curva roja. Pero el pico, el máximo, está acá. Y por eso se dice que el Sol emite en onda corta y que la Tierra emite en onda larga, por estos dos valores. Pregunta de examen es esto. Muy bien. Ahora, no sé si están viendo que cambié de diapositiva. Bien. Gracias, Sofía, por hacer así. Te veo a vos y a Steffi. Muy bien, ahora tengo que mover esto porque no voy a poder... Ah, se bajó el otro gráfico. Bueno, no importa. Radiación. Entonces acá tengo lo mismo, ¿no? Flujo de energía. Es exactamente lo mismo que estábamos viendo antes, ese W que estábamos viendo antes, pero ahora incluye a la temperatura a la que está la Tierra. ¿Se acuerdan que más o menos estaba a 288 Kelvin la Tierra, ¿no? En promedio. Así que lo redondeamos en 300. Entonces, estoy moviendo mucho el mouse para que esto... Ahí está. Annotate. Entonces, otra vez, tengo el pico de energía en la que está el Sol, y acá, movido hacia la derecha, tengo el pico de energía al cual emite la Tierra, aproximadamente. Entonces tenemos esto acá, uff, qué horrible me quedó. Están los órdenes magnéticos. Cuidado que acá están en centímetros las unidades, pero básicamente está movido a la derecha. Entonces onda corta sería la roja y onda larga, la roja el Sol, y onda larga la Tierra. Espectro de radiación en función de la temperatura en unidades arbitrarias de energía. En función de la temperatura. Todo esto depende de la temperatura del cuerpo. Está hecho todo esto para cuerpos negros, que son como emisores perfectos. Un cuerpo negro es un cuerpo que se calienta durante por ejemplo, vos lo calentás como la Tierra, ¿no? Que lo calentás, o una pared, que la calentás durante el día y emite todo el calor que recibió. Eso sería un cuerpo negro. En la naturaleza no existen los cuerpos negros. Emisión perfecta no existe. Ningún cuerpo, una pared incluso, algo de calor conserva, ¿no? Pero hay algunos que son mejor, son más emisores, entonces la energía que absorben la reemiten, cambian de longitud de onda, de acuerdo a su temperatura, y hay otros que son peores emisores, entonces como que absorben y no emiten bien, por lo tanto se la quedan a la energía, la conservan, ¿está bien? Por ejemplo, una célula de fitoplancton, ¿ustedes qué creen? ¿Que es buen emisor? Le conviene absorber. En este caso estamos hablando de temperatura, entonces es como que no es lo mismo, porque en el otro caso estábamos hablando de luz. Es como que en realidad a la energía que proviene del Sol la podemos pensar en forma de rayo de luz o también de energía en forma de calor. Esto a veces un poco confunde, pero todo tiene que ver con las longitudes de onda. Todo tiene que ver con las longitudes de onda. ¿En qué lugar del espectro me paro? Muy bien. Y el de abajo dice espectro de radiación emitida por la Tierra, espectro de radiación emitida por la Tierra en el tope de la atmósfera. O sea que acá solamente estamos pensando en lo que emite la Tierra, pero en el tope de la atmósfera. Y en una isla, en unidades arbitrarias de energía.
cuando hacemos el mismo cálculo, ¿no? El mismo cálculo, energía en unidades arbitrarias, fíjense, ahora está agregado a qué componentes de la atmósfera afectan cada región del espectro. Fíjense que abajo está el número de onda, no es lo mismo, ¿no? Porque no es la longitud de onda, es el número de onda, es la frecuencia y la longitud de onda son inversas, ¿no? La frecuencia es la inversa de la longitud de onda, y el número de onda es la inversa del período. Entonces acá tenemos el número de onda en centímetros, perdón, dije mal, T, que es el período, es 1 sobre F. T es la inversa de la frecuencia, ¿está bien? Y esto es el número de onda, K, el número de onda es la inversa de la longitud de onda. Está en centímetros. ¿Y esto qué me dice? Que la energía fíjense, voy a sacarla, a ver si puedo sacar la rojita, no. El agua que está presente en la atmósfera, el CO2, cada uno está en una región. El agua tiene como un lugar donde no absorbe, pero en esa parte donde no absorbe el agua, absorbe el ozono. Y acá hay una región donde absorbe el CO2. Entonces la curva real, lo otro es modelado, ¿no? Y voy cambiando las temperaturas. Si estoy a 27,8 grados centígrados, o a 2 grados centígrados, o a 72,15 grados centígrados negativos, las curvas esas van disminuyendo, están en Kelvin, se ponen siempre las unidades, siempre nos manejamos, para todas las cuentas que hagan en las prácticas, siempre tienen que pasar a grados Kelvin, porque todas las cuentas esas están hechas en Kelvin. Pero acá está agregado cada curva, qué valor de temperatura en grados centígrados tiene. La curva roja es la interesante. La curva roja es la curva real, es el espectro de radiación emitida por la Tierra en el tope de la atmósfera. Entonces, como emite poco en la región donde está el CO2, quiere decir que el CO2 absorbe. Porque, ¿sabían? Porque donde no emite la Tierra es porque alguien lo absorbió. Donde emite poco en el otro pico es donde está el ozono, porque el ozono absorbe energía en esas longitudes de onda. Entonces, si yo miro el espectro de radiación emitida por la Tierra en el tope de la atmósfera, este es el lugar a donde la mido. Estoy parado ahí en el tope de la atmósfera, pero atravesó toda la capa de atmósfera. Entonces, toda la capa de atmósfera tiene agua, y tiene CO2, y tiene ozono, y tiene nitrógeno, y tiene un montón de elementos que interactúan con esta radiación, y entonces lo que la Tierra emite va a ser todo lo que puede emitir porque nadie más lo absorbió. Hay una bajada respecto de la curva modelada que está arriba, hay valores más bajos, y hay oscilaciones también, ¿no? Hay oscilaciones más cortas dentro de la longitud de onda, pero básicamente lo que muestra esta curva roja, la roja estoy mirando, es que el agua absorbe un poco y entonces tiene valores y variaciones, digamos, en la primera parte de los números de onda, desde el 400 hasta el casi, no sé, 900, absorbe un poco, pero no tanto como absorbe en la parte después del 1400 hacia la derecha, digamos. Después del 1400 a la derecha, el agua que hay en la atmósfera absorbe todo, y por eso la Tierra no emite ahí. Entonces, por un lado, hay una dependencia en cuanto a la presencia de agua, de ozono, de CO2 en la atmósfera, en cuanto a lo que va a emitir la Tierra, pero además hay una dependencia con la longitud de onda. No es lo mismo, en cada región del espectro no es lo mismo. Porque el agua es agua, sigue siendo agua, y sin embargo, en los números de onda mayores a, qué sé yo, a 1400, tiene otro comportamiento el agua que en la región que va desde 0 hasta 900 centímetros de número de onda. Esto no es para que se acuerden todos los detalles, pero sí para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los motivos por los cuales hay tanta variación. El comportamiento no es igual en las distintas longitudes de onda, no es igual cuando un cuerpo
tiene distintas temperaturas, esa es una diferencia muy importante. Y ahora vamos a ir analizando uno por uno. De los términos esos que vimos en el Q total es igual al QS más el QB más el QC más el QE más el QA, bla, bla, bla. Vamos a ir viendo todos estos y de qué dependen, ¿no? Esto lo van a repasar también en la práctica. El QS depende de la longitud del día. Piensen ahora en el Sol, ¿no? En el Sol y en cómo llega la radiación a la superficie del océano. De noche no hay QS. Y si se integra, si yo lo integro, si yo lo sumo a lo largo de las horas del día, entonces tengo que pensar que hay una dependencia con la longitud del día. Después hay una dependencia con la absorción atmosférica. ¿Por qué? Porque este QS es función del coeficiente de absorción, que a la vez depende del contenido de vapor de agua, del polvo en suspensión, etc., de la elevación del Sol. Hay un montón de factores, ¿sí?, que hacen que la atmósfera absorba calor. Eso que vimos en el primer grafiquito, de los 100 que llegaban a la tapa de la atmósfera, parte se iban por dispersión, parte se iban por absorción de las propias átomos del aire. Entonces, esa absorción no es siempre la misma, no es una constante, hay una dependencia. Si hay aerosoles en el aire, si hay un volcán, tenemos muchos geólogos, si hay un volcán que hizo erupción, o simplemente porque en la atmósfera hay alguna región que está por viento, está llegando más, por ejemplo, ceniza volcánica o polvo, lo que fuese, bueno, la absorción en la atmósfera del calor de onda corta no va a ser la misma. Por lo tanto, si la atmósfera absorbe más, lo que llega al océano va a ser menos. Por supuesto, es inversamente proporcional. Si la atmósfera absorbe más, lo que llega de QS a la superficie del océano es menos. Nubosidad, y está en rojo, ¿no? La nubosidad conduce a la reducción del QS, siempre pensando cuánto llega al océano. A mí me interesa saber cuánto calor de onda corta llega al océano. Entonces, si hay muchas nubes, si hay un 100% de cobertura de nubes, y bueno, llega mucho menos. Eso lo podemos vivir todos los días, ¿no? Un día de sol, despejado, entonces el calor que llega a la superficie de la Tierra es mucho mayor que si está cubierto. Y hay una cantidad de, bueno, se puede calcular, ¿no? Distintas la cobertura nubosa se mide por octas. Entonces, tenemos meteorólogos acá que nos pueden explicar eso. Pero, ¿algún meteorólogo quiere decir algo respecto de cómo se mide la cobertura de nubes? Hoy no hay meteorólogos. Se mide con... Hola, soy Cecilia. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Hay un montón de meteorólogos, pero son un poco más tímidos, me parece. Bueno. Se mide por octavos, con octavos, o sea, donde 8 octavos es la mayor cobertura y 0 octavos es el cielo despejado. Perfecto. Y se mide a través de lo que observa el observador, valga la redundancia, en la estación meteorológica. ¿Y qué es? O sea, el observador, ¿qué hace? ¿Mira el cielo, todo el campo visual que él tiene, digamos? Mira su campo visual y es un poco, digamos, a ver, por decirlo, subjetivo, ¿Sí? pero bueno, también los observadores tienen mucha experiencia, mucha clínica, entonces les resulta mucho más sencillo, pero bueno, cuando ya aparece, aunque sea una nube en medio de un cielo azul, ya no se puede decir que son 0 octavos, uno ya habla de 1 octavo. Y uno se imagina, digamos, sí, en su campo visual, como cómo puede acumular todas las nubes que ve en un costado y lo que queda azul, digamos, cómo puede diferenciar la cobertura nubosa de lo despejado y de su entero, hace un estimativo, pero es así digamos, de analógico.
no hay ninguna tecnología en esto. Claro. Puede ser que haya algún elemento, si hay algún meteorólogo que me lo pueda confirmar, que mida cobertura nubosa, pero lo más común es que el observador lo estime con sus propios ojos. Ok, bueno, muchas gracias, Cecilia. Yo pienso que, claro, hoy en día con las imágenes satelitales, por supuesto que eso se puede cuantificar mucho mejor, y hay opciones de utilizar datos satelitales de productos como, así como yo les mostré la clorofila, entonces uno puede hacer también mapas de nubes, ¿no? De cobertura de nubes. Y una vez que uno tiene distintos mapas de distintos días, bueno, o más de una imagen satelital por día, puede hacer el cálculo de cuál es la cobertura nubosa en las distintas días o las distintas épocas del año. Pero básicamente esto de las octas es interesante que lo sepan todos, porque, bueno, se sigue haciendo, ¿no es cierto? Bueno, gracias, Ceci. La radiación del cielo, ese que yo les digo skylight, en inglés se llama skylight, es la luz difusa, es decir, que hay luz difusa, o sea, eso se produce por dispersión, por lo que habíamos visto, qué porcentaje se pierde por dispersión de la luz cuando hay este tipo de aerosoles o de elementos que dispersan la luz, y después, claro, como la dispersión no es siempre no es siempre backwards, no es siempre para atrás. Yo estoy acostumbrada a manejarme con nomenclatura satelital, entonces cuando uno dice la luz, la backward o forward, quiere decir que va hacia adelante o hacia atrás. Si va hacia atrás, llega al sensor de nuevo, al sensor satelital. En este caso, parémonos a mirar en el océano. Si yo estoy mirando desde el océano, bueno, el hecho de que la luz que estaba, no la luz, o la radiación, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de calor, la radiación que llega al océano va a llegar si se suma, entonces esa luz difusa en realidad puede ser positiva o negativa. O sea, puede llegar al océano como extra de distintos lugares, o puede irse, puede ser hacia atrás, no llegar. La reflexión en la superficie del mar, ya vimos que hay una parte de pérdida, que eran 4, creo que no era muy grande, en ese cuadrito que teníamos al principio de los porcentajes. Después el hielo y la nieve, bueno, acá hay todo un tema con respecto al albedo, los meteorólogos también saben mucho del albedo y lo pueden explicar si les pido, pero no quiero molestar de nuevo a Cecilia. Si hay algún meteorólogo que quiera hablar, puede explicar lo del albedo. Es el porcentaje de radiación reflejada por una superficie. Y Okay, varía en cuanto a qué superficie, que tanto la tierra refleja, la tierra con vegetación tiene un albedo, la tierra sin vegetación tiene otro, el desierto tiene otro, la nieve. Ok, ¿y quién, entonces acá tenemos ejemplo, ¿no? ¿Y quién refleja más? La Claro, nieve. el albedo en realidad es el reflejo, pero en onda corta, ¿no? Es lo que refleja la Tierra de la radiación de onda corta, eso se le llama albedo. Exacto. También la Ahora, atmósfera también refleja, no solamente la superficie, la atmósfera también refleja en lo que se llama el tope de atmósfera en onda corta. Y el albedo se refiere, uno puede hablar del albedo planetario, que digamos incluye la superficie y la atmósfera, o en este caso hablar de lo que es la superficie, ¿no? Terrestre, y obviamente lo que es hielo y nieve son los que más reflejo tienen más reflejo tienen en onda corta, o sea, mayor albedo van a tener. ok, buenísimo. Ahora yo digo, pienso en un ejemplo diario, ¿no? De, qué sé yo, de uno va a la playa, ¿no? Y dice, a ver, me quiero llevar una lonita que no se caliente para no quemarme, o puede ser una toalla, o puede ser una lonita de estas como las que se ponen en el auto, ¿no? Esas que son bien reflectivas, que son como metálicas parecen, ¿no? Entonces, la diferencia de la cobertura que tenga, ¿no?
claramente va a tener una capacidad reflectiva mayor, ¿no? Y si los rayos de onda corta se están, digamos, están reflejándose y esa energía no está llegando a la superficie, sino que se refleja, en términos de calor, también va a tener un impacto porque, en definitiva, una superficie muy reflectiva, cuando estoy pensando piensen en que en realidad estamos hablando de penetración de calor en el mar a través de la superficie, ¿no? Entonces, acá tendríamos que pensar, está bien, el ejemplo que está dado acá es el hielo y la nieve, pero pienso, ¿cómo pienso a la superficie del mar en hielo, o cómo lo comparo con algo muy reflectivo, con una superficie muy reflectiva, o con algo más absorbente, digamos, qué sé yo, una canopia, ¿cómo se dice? La parte alta de una selva, o un desierto de arena. Digamos, ¿cómo puedo tener esa variación en la superficie del mar? ¿Cómo puedo tener un mar súper reflectivo con un albedo alto o con un albedo bajo? Con cobertura de hielo, quizás. Eso puede ser. ¿Y si no tengo hielo? Con sedimentos en suspensión. También podría ser. O sea, si el agua, pensemos, o sea, puedo tener varias cosas, ¿no? Flotando o en suspensión. Sedimento va a tener un albedo diferente, o si tengo un bloom de fitoplancton va a tener un albedo diferente. Pero piensen solamente en la forma del mar sin que haya nada suspendido o creciendo ahí. Es que en realidad con el oleaje del océano y la ondulación que tiene hace que no haya una reflexión muy perfecta tampoco. Digamos. Bueno, pero esa es la respuesta que quería, digamos. No es lo mismo tener un mar súper calmo, o con olas de periodos muy, digamos, de longitud de onda muy largas, que tener un mar que está con muchas olitas chiquitas, donde justamente las crestas de las olas van a reflejar de otra manera, ¿sí? El albedo en el océano, si lo pienso, no como porque en tierra hay cobertura de muy distinta, hay un rango enorme de coberturas diferentes con distintos albedos, pero en el océano no es tan, esto no es tan así, ¿no? O sea, salvo que tenga, como dijeron los chicos, lo tengo cubierto con hielo, con determinado, y ahí tengo muchas posibilidades, porque el hielo puede estar como en un bandejón, puede estar en pedacitos, puede estar con infinidad de condiciones, pero si pienso en el mar abierto, bueno, entonces tendré, si es un día con un oleaje muy importante o muy alto, tendré un albedo diferente a otro día en el que el mar está calmo, totalmente calmo. Entonces las variaciones del albedo en el mar van a tener que ver justamente con el viento, y el viento, porque el viento produce las olas, ¿no? Bien. Estoy muerta. ¿Cómo venimos? Variaciones estacionales latitudinales de la radiación solar. Seguimos con QS. Entonces, habíamos dicho que tenía variaciones diurnas, pero también tiene, o sea, en el día, a lo largo del día, pero también tiene variaciones estacionales, y también tiene variaciones en función de la latitud de donde esté, del lugar donde esté. Entonces, fíjense, este gráfico en inglés dice variaciones de insolación diurna, o sea, ¿qué es lo que pasa? Mido el valor de insolación, un valor por día, un valor de insolación diurno, y veo cómo varía estacionalmente. Además, bueno, ahí está escrito, asumo el 30% de reflexión que llega a la superficie como luz directa,
y entonces veo en el gráfico el 0 en el eje Y, tengo las latitudes, el 0 es el Ecuador, hemisferio norte arriba, hemisferio sur abajo, y en la línea de abajo tengo en el eje X los meses, ¿no? 21 de marzo, 6 de mayo, 21 de junio, agosto, septiembre, o sea, el verano nuestro, fíjense que está en el redondel, en la línea de 25, en el hemisferio sur, 21 de diciembre, ¿no? O sea, los valores máximos para el hemisferio sur están como, lógicamente lo indica el criterio, digamos, en el verano, tienen un periodo, digamos, en realidad desde primavera, desde noviembre hasta febrero, y está centrado el máximo como en 30 grados de latitud sur, y tiene un poquito hacia arriba, hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Llega como hasta 40, 50 sur, ese máximo, ¿no? Que estoy marcando acá con el mouse. En el hemisferio norte, ese máximo no es simétrico, ¿no? Es como mucho más chico. Hay diferencias hemisféricas, ¿no? El hemisferio norte es más cortito en tiempo, está centrado en junio, el 21 de junio, pero es más corto en tiempo, y también tiene menor rango de variación, digamos, está como bien centrado en 30 grados norte, o 30, 40 grados norte, o sea que es bastante, hay bastantes diferencias hemisféricas. Siempre que uno piensa en las diferencias de hemisferio, siempre, acaba de decir, ¿y por qué, no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, siempre que pensemos en las diferencias de hemisferio, uno tiende a pensar en la distribución de tierras y mares. O sea, ¿qué es lo que hace a un hemisferio tan diferente del otro? Bueno, el hemisferio nuestro es prácticamente un hemisferio de agua, ¿no? Y mientras que ellos es un hemisferio continental. O sea que ese tipo de variaciones, y acá estamos pensando, yo creo que esto es en la Tierra total, no es solamente en el océano, por eso es que si uno hiciera tal vez esto solamente para la parte oceánica, entonces las diferencias no serían tan grandes. En cambio, como es para toda la Tierra, promediando tierra y océano, el hemisferio norte, al ser más terrestre, tiene estos valores menores, porque la parte terrestre es como la Tierra, el continente, funciona muy diferente a cómo funciona el mar, ¿no? El agua. Es más como un cuerpo negro, la Tierra, más que absorbe y emite. En cambio el océano es más, digamos, es más de absorber calor. Aunque esto, por ahí estoy diciendo pavadas, porque a ver, acá dice otra cosa, ¿no? Yo estoy analizando solamente la llegada estoy diciendo pavadas, ¿no? A ver. Haremos